Has estado aprendiendo Arduino y ya pasaste la parte básica de entradas y salidas. Entonces, ahora estás listo para lanzarte a tu primer proyecto. No importa cómo, pero en algún punto te topas con un problema. Necesitas medir una señal analógica de voltaje de corriente directa mayor a los 5 voltios que soportan los Arduinos normalmente. ¿Hasta ahí llegó tu proyecto? Pues no, hay varias formas de resolverlo y hoy vas a aprender la más sencilla y rápida de implementar para que puedas continuar con tu proyecto sin complicarte. Si te dijera que la solución solo necesita 2 resistencias, ¿me creerías? Pues sí, en este video vamos a ver paso a paso cómo diseñar un circuito que ayude a resolver este problema y bien sencillo, todo partiendo desde la teoría y llegando hasta la práctica con un ejemplo real que funciona de maravilla. Así que prepárate, que esto se pone bueno. Vamos para allá. En este canal pensamos como ingenieros, así que vamos a analizar nuestro circuito como si fuera un módulo con una entrada y una salida. La misión de este circuito es sencilla. Queremos que en su salida tengamos un voltaje máximo de 5 volts y que ese voltaje varíe de forma lineal respecto a lo que entra. Pongamos un ejemplo. Imagina que tenemos un sensor que entrega un voltaje que varía entre 0 voltios y 12 volts. Nuestro módulo debe ser capaz de que cuando reciba esos 12 volts a la salida tengamos 5 volts, que es lo máximo que soporta Arduino, ¿no es verdad? Entonces, si recibiera 0 volts, a su salida también va a haber 0 volts. Y si recibe la mitad, que serían 6 volts, entonces la salida serían unos 2.5 volts, que son la mitad de 5. ¿Ves la idea? Lo que queremos es una reducción proporcional del voltaje, sin deformar la relación entre entrada y salida. Ahora bien, como estamos pensando con una mentalidad de ingenieros, aquí va el primer consejo de diseño. Siempre sobredimensiona tus circuitos. Con esto me refiero a que hay que prever imprevistos. No queremos poner en riesgo la vida de nuestros pobres Arduinos si, por ejemplo, el sensor se daña y entrega un voltaje mayor a esos 12 voltios. Por eso lo recomendable es dejar un margen de seguridad, digamos del 50%. En nuestro caso, vamos a diseñar el circuito para que acepte una entrada entre 0 y 18 volts y la convierta en una salida entre 0 y 5 volts. Así, si por alguna razón el voltaje del sensor sube un poco, la salida del módulo seguirá estando dentro del rango seguro para el Arduino. Dicho esto, ya tenemos las especificaciones de nuestro módulo divisor de voltaje. Entrada entre 0 y 18 volts y salida entre 0 y 5 volts. Ahora sí, vamos a dibujar el circuito que representará a nuestro módulo divisor de voltaje. Tenemos una fuente de voltaje de corriente directa, que será nuestro sensor, y la llamaremos Vin, ya que es la entrada del circuito. Luego, como te prometí, solo necesitaremos 2 resistencias, R1 y R2. Y finalmente la salida, Vout, que es el voltaje que se obtiene en R2, pues está conectada en paralelo a ella. En la gran mayoría de los videos que hay por ahí hablando de este tema simplemente empiezan con esta fórmula. No explican de dónde sale y eso pues no es muy bueno, ya que te dejará con esa laguna del conocimiento. Así que vamos a hacer el análisis completo para llegar aquí y así seas capaz de recurrir al análisis y no a tu memoria. Pues retomando el circuito, lo primero que quiero que entiendas es cómo funciona este divisor de voltaje. Pues como el nombre indica, el divisor de voltaje lo que hace es dividir el voltaje de la fuente de alimentación. En nuestro caso, queremos que esos 18 volts máximo que tenemos en nuestro diseño se dividan de cierta manera, y es simplemente a través de los resistores, para que en nuestra salida, a donde va a ir conectado el Arduino, tengamos un máximo en respuesta a esos 18 volts de 5 volts. Es decir, en R1 se va a caer la tensión restante, que en este caso serían 13 volts, y los 5 restantes quedarían conectados al Arduino. Es muy sencillo cómo funciona y sencillamente se basa en las leyes de los circuitos, ya sea de Ohm o de Kirchhoff, ambas. Ahora, pero esta fórmula que la había mostrado anteriormente, ¿de dónde sale? Vamos a ver paso a paso cómo resolver este circuito. ¿Qué tenemos que tener en mente? Que lo que queremos es llegar a una expresión que relacione voltaje de salida con voltaje de entrada. Entonces, ¿cómo podemos empezar a atajar el problema? Hacemos una LKV, ley de Kirchhoff de los voltajes, en la única malla que tenemos acá. Si tienes dudas cómo trabajar con la ley de Kirchhoff de voltaje, por favor revisa este video que te voy a poner acá para que repases este contenido que ahí está bien explicado. LKV. Empezamos con el voltaje del sensor.
es nuestro voltaje de entrada. Como está negativo, entramos por negativo, pues queda con símbolo negativo. Entonces, menos Vin, aquí se va a caer un voltaje. Como la corriente I va en este sentido, genera un más acá. Y la corriente I viene bajando así, genera un más acá. Esa es la polaridad de la caída de tensión en cada uno de esos resistores. Entonces, siguiendo con la letra V, más voltaje del resistor R1, la tensión que se cae en él, más voltaje del resistor R2, eso es igual a 0. Tenemos que sustituir estos valores porque necesitamos tener la ecuación en función de Vin y Vout para poder establecer esa fórmula. VR1 podemos hallarla por ley de Ohm, que es la tensión que se cae en R1 debido a I es igual a I por R1. Bien fácil. Ley de Ohm. Podemos sustituirlo directamente en la ecuación. Seguimos desarrollando la ecuación. Vin más I por R1 más VR2. VR2 es lo mismo que Vout. Vamos a sustituirlo. Todo eso es igual a 0. Entonces ya tenemos Vin y Vout. Lo que queremos es también tener los valores de R1 y R2 en nuestra ecuación para poder a partir de ellos hallar los valores de nuestros componentes. Esta I tengo que sacarla de aquí de alguna manera. ¿Qué puedo hacer entonces? Hay una relación de Vout con I y R2. Estoy seguro que ya sabes cuál es, y es la ley de Ohm aplicada en el resistor R2. Si yo aplico la ley de Ohm acá, la tensión que se cae en ese resistor es el voltaje de salida. Por lo tanto, voltaje de salida va a ser igual a I por R2. Y entonces de aquí vamos a despejar I y ponerlo en función de los demás, de Vout y R2. Por lo tanto, R2 que está multiplicando pasa dividiendo y queda que I es igual a Vout entre R2. Esa la vamos a sustituir acá. Entonces seguimos trabajando en la ecuación principal. Sustituyo I. Y acá simplemente hay que seguir trabajando algebraicamente. Factor común Vout. Acá tenemos que empezar a despejar para dejar a Vout solo en la izquierda del término izquierdo de la ecuación. Y esa es nuestra ecuación. La misma que le enseñé hace unos minutos, que es la que ponen por ahí por internet para que todos repitamos. Muchas veces no sabemos de dónde sale. ¿Cómo interpretamos esta expresión matemática? ¿Qué significa y cómo usarla? Lo primero, acá tenemos valores con los cuales ya podemos ir trabajando. Nuestros requerimientos del circuito son, como habíamos visto, para tener un margen de seguridad del 50%, que la entrada máxima va a ser 18 volts y la salida máxima que vamos a obtener con esa entrada van a ser 5 volts para no dañar a nuestra placa Arduino. Entonces podemos ir sustituyendo acá. Voltaje de salida 5 volts. Voltaje de entrada para ese caso pues 18. Y eso es R2 sobre R1 más R2. Sustituimos los valores de voltaje para dejar ahora una expresión que está solamente basada en R1 y R2. ¿Por qué estoy haciéndolo? Porque lo que queremos es obtener en nuestro diseño dos valores de resistores que me cumplan con que para 18 volts máximo me genere 5 volts máximo a la salida. Despejando acá y siguiendo trabajando con la matemática de esta ecuación, la resistencia R1 tiene que ser 2.6 veces mayor a R2. Ya en este punto pudiéramos asumir, por ejemplo, un valor de R2 que tengamos en las resistencias con que contamos, y a partir de ese valor de R2 obtener R1. Pero realmente en la práctica no se debe hacer con valores al azar. Existe un criterio de diseño que dice que la impedancia de salida, en este caso sería la resistencia porque estamos hablando de puras resistencias acá, del circuito que le vamos a conectar al Arduino, tiene que ser menor que 10K. Y ya esto vendría siendo un criterio que voy a mencionar acá, pero como no estamos trabajando con un sensor real, la corriente máxima va a depender más bien del sensor. Esta va a ser la corriente máxima que va a circular por nuestro divisor de voltaje. Esa corriente va a depender de los resistores que nosotros usemos. Si esos resistores son muy pequeños, la corriente puede que sea tan alta que pueda dañar nuestro sensor. Podemos tropezarnos con un sensor, por ejemplo, no por ningún caso en específico, que no sea capaz de brindar más de 5 mA. Entonces, vamos a considerar que tenemos que buscar dos resistores, R2 y luego R1, que en este circuito que tenemos acá, primero, su resistencia de salida sea menor de 10K. ¿Cuál es la resistencia de salida en ese circuito? Vamos a explicarlo bien rapidito acá. En un circuito como ese, voy a volverlo a dibujar. Tenemos R1, tenemos R2 y tenemos Vin. La resistencia de salida la vamos a ver desde la derecha
hacia adentro, es decir, lo que está mirando el Arduino, lo que está conectado. El Arduino más adelante lo vamos a conectar acá. ¿Qué ve el Arduino? En este análisis tenemos que cancelar la fuente de voltaje. Una fuente de voltaje de corriente directa, ¿cómo se cancela? ¿Cómo la hago 0 volts? Bueno, cuando es 0 volts es un cable. Por lo tanto, vamos a volver a dibujar el circuito para que se entienda con la fuente cancelada. Esta es la fuente cancelada. Fuente 0 volts. Así es como podemos determinar cuál es la resistencia de salida de nuestro circuito. R1 y R2. Y de aquí, ¿qué se ve? Resistencia de salida. Es la misma que estoy viendo de acá. La resistencia de salida acá. Quizás no lo aprecien, pero estos dos resistores están conectados en paralelo. Es lo mismo, lo puedo correr para acá y es lo mismo que estén conectados así. Entonces, la resistencia de salida es R1 paralelo con R2. Y la fórmula de la resistencia paralela es R1 por R2 sobre R1 más R2. El resultado de esto debe ser menor o igual a 10 kilo ohms para que el capacitor interno o la circuitería interna, que esto es una representación de mi conversor analógico digital que dispone el microcontrolador Atmega 328, en este caso para el modelo Arduino Nano, le dé tiempo a cargar el capacitor que tiene internamente, o el circuito que representa eso, ¿ok? Y el otro criterio con el que tenemos que cumplir es que esa corriente máxima sea menor a 5 mA. Volviendo al circuito original, la corriente I pasa por ambos resistores que desde este punto de vista están en serie. Entonces, ¿cómo calculamos I? Pues para el segundo criterio, este es el primer criterio, segundo criterio. Tenemos que el voltaje de entrada, bueno, lo primero, I tiene que ser menor a 5 mA, porque lo dicta el sensor que estemos usando. Voltaje de entrada va a ser igual a I, que multiplica a R1 más R2. Esto es ley de Ohm. Voltaje es I por R, ¿ok? El voltaje total de entrada está en serie repartido entre R1 y R2. Para acá no circula corriente para la derecha, es muy pequeño, despreciable. Como la misma corriente circula por ellos dos y R1 y R2 están en serie, entonces quedaría así nuestra fórmula. Voltaje de entrada, pues ya tenemos valor. Esto lo vamos a comprobar al final. Continuando con nuestro análisis, usando esta ecuación, podemos despejarla acá en esta, digamos, inecuación. Voy a volver a escribir la ecuación, pero bien. Partiendo de esta fórmula, nosotros también tenemos otra expresión que R1 es igual a 2.6 veces R2. Eso lo podemos despejar acá. Y para no alargar demasiado el video, ya yo tengo el resultado de lo que da. Me queda, yo lo hice para R2, me queda que R2, para cumplir con esto, tiene que ser menor o igual a 13.8 kilo ohms. Pues bien, vamos a seleccionar R2, que sea menor que 13.8 kilo ohms con las resistencias que disponemos. No puede ser muy pequeña. ¿Qué tan pequeña? Bueno, pues puedes hacer poco de trabajo matemático con esta fórmula y obtener cuál es la expresión. Yo seleccioné un valor de R2 igual a 4K7, 4.7 kilo ohms. Con R2, vamos a decir, supongamos R2 igual a 4.7 kilo ohms. ¿Cuánto me da R1? Pues bueno, R1, según nuestra expresión, tiene que ser 2.6 veces mayor que R2. Entonces igual a 2.6 por 4.7K. Y eso me da 12.22 kilo ohms. Pues ya tenemos nuestro valor. A ver, ¿qué pasa con R1? R1 nos va a dar un número que muy probable no sea un valor estándar de una resistencia. Podemos ir jugando con diferentes valores de R2 de los que tenemos. A ver si tenemos un valor lo más cercano posible a una resistencia de R1 o al menos una combinación de dos resistencias de R1. Me dio 12.22. Eso puede ser la combinación de 10K con 2K2, que es 2.2 en serie. Por lo tanto, mi R1 va a ser igual al 10K más 2K2. Por lo tanto, voy a tener esos dos resistores en serie. Recuerden, los resistores en serie se suman. Me van a conformar a mi R1. Ahora bien, vamos a ver si cumplimos con nuestros criterios de diseño. Ya tenemos nuestros dos valores de las resistencias. Contamos con esas resistencias. Vamos a volver a dibujar nuestro circuito. Voltaje de entrada, pero ahora vamos a tener valores
Cumplimos con el primer criterio de diseño. El segundo criterio, pues es que la corriente máxima, hemos definido que la corriente máxima sea menor a 5 mA. ¿Cómo calculábamos eso? Pues el voltaje máximo que íbamos a tener en la entrada era 18 volts, eso lo sabemos. Entonces la corriente máxima va a ser igual a ese voltaje, que va a ser el máximo en este caso, dividido entre R1 más R2. Y ya tenemos los valores, por lo tanto 1.06 mA. Efectivamente es menor a 5 mA. Por lo tanto, nuestro diseño no va a violar ninguno de nuestros criterios. No vamos a dañar el sensor ni vamos a tener problemas con las lecturas del conversor ADC del Arduino. Pues vamos a seleccionar nuestra resistencia para empezar a armar nuestro circuito. Pues aquí ya te tengo armado el circuito. El Arduino está desconectado, no lo estoy usando para nada de momento. Y siempre es muy buena práctica revisar tus diseños antes de conectarlo a cualquier circuito electrónico que sea sensible. Aquí tengo dibujado el circuito de nuestro divisor de voltaje, que es capaz de transformar esos 18 volts en 5 volts a la salida. Lo tengo dibujado exactamente como está en la breadboard. Aquí tengo este cable rojo que viene de una fuente de voltaje que está simulando el sensor y que, como pueden ver, está conectada y tiene configurado 18 voltios. Pues ese es el positivo de la fuente, que representaría nuestro sensor. Y acá el negativo está en este raíl de acá abajo de la breadboard. Por cierto, si quieren que les enseñe cómo trabajar con la breadboard, cómo conectar los componentes, déjenmelo saber en los comentarios. Lo haré con todo el gusto. Continuando acá con nuestro circuito real, tenemos la resistencia de 10K, luego la resistencia de 2.2K, conectadas ambas en serie, y de ahí hacia tierra conectada R2. Que sería la de 4.7K. Recuerden, en serie estas dos resistencias formarían nuestra R1 y la de 4.7K sería R2. Aquí conectado estaría la salida de nuestro divisor de voltaje, el positivo de ella, y debajo el negativo. Ambos los tengo conectados a un multímetro y adivinen qué. Tenemos 5.01 volts a la salida para 18 volts a la entrada, tal cual como lo diseñamos. Es decir, si nuestro sensor ahora da 12 voltios, que es la salida máxima, si da 12 voltios, vamos a tener 3.33 en la entrada del Arduino, lo cual es seguro para él y no vamos a tener problemas para trabajar así. Algo que hemos ido dejando para el final, pero ahora es un buen momento para ver, después de hacer este circuito, cómo Arduino sabe qué voltaje realmente tenemos del otro lado del sensor, si realmente estamos leyendo un voltaje que es totalmente diferente. Pues es muy fácil. Tenemos nuestra expresión que el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada que multiplica a la resistencia R2 sobre la suma de R1 más R2. Pues con esta expresión tenemos ya los valores de todas las resistencias, por lo tanto podemos despejarlos y obtener una expresión bien sencilla que me relacione solo al voltaje de salida con el voltaje de entrada. De aquí, este voltaje es el valor que va a leer el Arduino y en el código lo vamos a multiplicar por este coeficiente y nos va a dar el valor del voltaje que realmente tiene nuestro sensor. Acá tengo un ejemplo en el que pues le puse, sin mirar prácticamente, un valor aleatorio a la fuente, que recuerden la tenemos conectada aquí simulando el sensor, y nos está leyendo el multímetro que va a representar al Arduino 2.39 voltios. Entonces vamos a sustituir ese valor acá y vamos a ver si de verdad se cumple, que nos da el valor que realmente tiene la fuente. Ok, pues entonces cuando multiplico 2.39 por 3.597, que es este coeficiente de acá, me da en la calculadora 8.59 voltios. Es decir, nuestro sensor va a tener esa lectura. Vamos ahora a remover la cámara de acá y vamos a ver qué valor tuvimos. Wow, 8.59. Ni más ni menos. Exactamente el valor que nos dio el cálculo. Como pueden ver, la teoría, una vez más, no nos defrauda. No se vayan, que ahora mismo vamos a empezar a trabajar con el código, vamos a conectar nuestro circuito a Arduino y vamos a ver los resultados que obtenemos para que vean qué bien todo va a funcionar.